sacó el cuerpo del difunto millonario de la morgue. Y cuando él abrió los ojos en su casa, todos se quedaron paralizados. La lluvia caía desde la mañana, como si quisiera lavar todo el polvo del campamento gitano. Los estrechos senderos entre las casuchas se habían convertido en arroyos de barro, mientras los niños descalzos saltaban alegremente sobre los charcos, gritando y riendo a carcajadas. Pero para Maggie, este día frío y lluvioso fue la gota que colmó el vaso. Se sentía prisionera en su propia casa. Su padre, Alfred, mantenía a la familia con mano de hierro y creía que una mujer debía ayudar a la familia a ganar dinero por cualquier medio. La alegría de la infancia estaba ensombrecida por las súplicas y los pequeños engaños que eran comunes en el campamento. Por eso, Maggie había estado ahorrando dinero, soñando con escapar lo más lejos posible. Maggie estaba sentada en un banco de madera bajo en el porche, repasando por enésima vez sus cuadernos. Los pocos libros de texto que tenía prometían ser la llave a otra vida. En ese momento decidió tener una conversación seria, aunque temía la ira de su padre. Por el patio, caminaba con paso despreocupado su hermano mayor, Kevin. Puso una mano en el hombro de su hermana y frunció el ceño. ¿Por qué no ayudas a mamá y te quedas aquí con estos papeles?, dijo con reproche en su voz. Nuestra vida no es para estudiar. Mejor ayúdanos a preparar las cosas para el viaje a la ciudad. Allí vamos a entretener a la gente. Maggie levantó los ojos hacia su hermano y negó con la cabeza. Kevin, estoy cansada. Ya no puedo seguir engañando. Necesito educación. ¿Educación?, se burló él. Hermana, despierta. ¿Qué diplomas? ¿Sabes lo que dirá papá si te escucha? Maggie suspiró. En ese momento apareció Vanessa, su madre. De estatura baja pero con rasgos sorprendentemente suaves, la mujer se agachó a su lado, tratando de cubrir a su hija mayor con el vuelo de su colorida falda. Hija mía, escúchame, dijo en voz baja. A tu padre no le gusta que le lleves la contraria. Es mejor no discutir con él. En el campamento es tradición que las mujeres ayuden a la familia. Mamá, ¿y por qué nadie puede oponerse a esas tradiciones?, dijo Maggie con amargura. ¿No se puede vivir de otra manera? Vanessa quiso responder, pero en ese momento salió de la casa el imponente Alfred. Grande, con una barba espesa y brazos tatuados, miró a todos con el ceño fruncido. Otra vez esos discursos sobre la escuela y los papeles, gritó Alfred. Maggie, ¿cuántas veces te lo he dicho? Es una tontería. Nuestra gente no será aceptada. Irás de oficina en oficina y al final volverás con las manos vacías. No, padre, dijo Maggie, poniéndose de pie y escondiendo los cuadernos detrás de su espalda. No volveré con las manos vacías. Estoy cansada de ver la humillación, de ver cómo la gente nos odia por las súplicas y los pequeños robos. Quiero otra vida. Mira quién se cree valiente, respondió Alfred con burla. Como si llevaras sangre ajena en tus venas. ¿Acaso olvidaste quién te crió? ¿Quién te alimentó? No lo he olvidado, suspiró Maggie, pero no quiero pasar la vida pidiendo dinero en la calle y engañando a los transeúntes. Por un segundo Alfred quedó en silencio, pero enseguida se encendió de rabia. Cállate, gritó. Esos libros ajenos te han arruinado. ¿Estás pensando en irte? Pues vete. Pero ni se te ocurra tocar el dinero. El corazón de Maggie se encogió. Los ahorros que había reunido con tanto esfuerzo eran lo único que tenía. Bajó la mirada y dijo en voz baja. Es mi dinero.
Lo gané cosiendo para los vecinos. No te lo pedí a ti. ¿Qué dijiste? Alfred frunció el ceño y, con una mirada severa, se acercó bruscamente para arrebatarle el sobre. ¿Acaso estabas ahorrando a espaldas de tu padre? No hagas esto. Maggie intentó retener el sobre, pero Alfred la apartó de un empujón. Cállate. Rugió con una voz que resonó en el patio. Ese dinero se queda en la familia. Y tú, si ya decidiste ser ajena, vete sin un centavo. Maggie cayó de rodillas. Vanessa, tambaleándose, corrió hacia ella para ayudarla a levantarse, pero Alfred la empujó con brusquedad. No te metas, Vanessa. Que se vaya si se cree tan lista. Y no se te ocurra volver. Su mirada estaba cargada de furia. En ese momento Kevin salió al patio. Observaba la escena con evidente disgusto. Entendía que Maggie tenía razón en parte, pero las leyes del campamento estaban demasiado arraigadas en él. Sin atreverse a defender a su hermana, solo suspiró profundamente. Hermana, de verdad es mejor que te vayas. Maggie se levantó, alisando su falda. Su rostro ardía de lágrimas y vergüenza. Sus hermanos menores asomaban tímidamente la cabeza desde la esquina, conteniendo la respiración. Maggie sintió que todo ya estaba decidido, o se quedaba ahí, enterrando sus sueños, o se marchaba a la incertidumbre con las manos vacías. El dolor se clavaba en su pecho, pero la decisión llegó rápidamente. Maggie miró alrededor del patio donde había pasado su infancia y se acercó a su madre. Abrazándola suavemente, susurró. Perdóname, mamá. Hija, te vas a perder. Vanessa la apretó contra sí con fuerza. Vuelve, por favor. Vete. Repitió Alfred con rabia y lanzó el sobre vacío al suelo, quedándose con todo el dinero. Lárgate de aquí. Las manos de Maggie temblaban de indignación, pero intentó calmarse. Recogió el sobre del suelo, lo guardó en su bolsillo y caminó lentamente por el patio hacia la puerta. Le parecía que en cualquier momento su madre la llamaría o que su padre cedería, pero el único sonido que rompía el silencio era el tamborileo de la lluvia sobre el techo y los sollozos suaves de sus hermanas menores. Hermana. Llamó Kevin, justo cuando Maggie estaba a punto de desaparecer tras la puerta. La joven se giró, pero su hermano no dijo nada más, solo bajó la mirada. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. No quería perder a Maggie, pero tampoco se atrevía a contradecir a su padre. Tragándose el nudo en la garganta, Maggie se adentró en la gris cortina de lluvia. No llevaba nada consigo, solo sus cuadernos y los documentos para ingresar al colegio. Su alma ardía de humillación y rabia, pero al mismo tiempo sentía una chispa de esperanza. Ahora era libre. Nadie más tomaría decisiones por ella. Si era necesario, limpiaría pisos o trabajaría en lo que fuera, siempre y cuando viviera con dignidad. Así terminó su último día en el campamento y comenzó su camino hacia una nueva vida llena de incertidumbre. Empapada hasta los huesos, Maggie caminaba por las estrechas calles de la gran ciudad. El ruido de los coches y los carteles luminosos de las tiendas pasaban ante sus ojos, pero en su interior solo había vacío. Pensaba en dónde podría pasar la noche cuando vio un edificio familiar, el colegio. En algún momento, había entregado allí sus documentos, soñando con convertirse en enfermera y hacer un cambio real en la vida de las personas. Pero ahora, ¿de dónde sacaría el dinero para continuar sus estudios? Con determinación, cruzó el umbral del edificio y se dirigió a la recepción, pensando en dormir directamente en el suelo del vestuario. Sin embargo, la recepcionista la miró con severidad.
Señorita, ¿qué necesita? Ya es tarde, las clases han terminado. Perdón, Maggie asintió. Estudio aquí. ¿Puedo esperar un poco hasta que pase la tormenta? Estoy muy cansada. Desde atrás, una estudiante alta y rubia, Elsa, compañera de Maggie, entró al vestíbulo. Al verla, levantó las manos sorprendida. Maggie, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás toda mojada? Ven a mi habitación. En el dormitorio tenemos un rincón libre. No te preocupes, mi compañera se fue a casa, así que hay espacio. Subieron al segundo piso del antiguo pero acogedor dormitorio. Elsa sentó a Maggie en una silla y corrió al armario para buscar ropa seca. Ahora cuéntame qué pasó, exigió mientras colocaba a Maggie cerca de un calefactor. Estás temblando. Mi padre me echó de casa, dijo Maggie con una amarga sonrisa. Se quedó con todo el dinero. Quería irme por mi cuenta, pero al final me dejó sin un centavo. Maldita sea, murmuró Elsa, frunciendo el ceño mientras se sentaba a su lado. Espera, voy a llamar a mi mamá. Ella siempre ayuda a los que están en problemas. Tal vez podamos encontrar un trabajo para ti o algún lugar en el hospital. Antes trabajaba allí como enfermera y ahora es encargada de limpieza. Maggie suspiró con alivio. Puedo trabajar donde sea. No quiero volver al campamento, no quiero volver a mendigar. Elsa marcó el número, habló con su madre durante un minuto y luego sonrió a su amiga. Mamá dice que justamente están buscando a una persona para limpieza. Pero hay un detalle, es en la morgue. Si no tienes miedo de los muertos, puedes ir. Maggie sintió un frío recorrerle el cuerpo, pero asintió con decisión. Que sea la morgue. No le temo a la muerte. Es peor vivir en una mentira. Elsa la abrazó por los hombros. Todo saldrá bien. Por cierto, en el dormitorio han quedado libres un par de habitaciones. Intentaremos que te asignen una oficialmente. Y no dejes los estudios, ¿de acuerdo? Ni pensarlo, respondió Maggie con firmeza. Quiero demostrarme a mí misma y a todos que se puede vivir con honestidad, sin engañar a los demás. Esas palabras sonaron casi alentadoras, aunque ambas sabían que los desafíos estaban por venir. Mientras Elsa hablaba con la encargada del dormitorio, Maggie aprovechó para tomarse un respiro. Después, juntas se dirigieron a la tienda frente al colegio, un pequeño supermercado abierto las 24 horas. Maggie pidió trabajo temporal, aunque fuera solo para limpiar en las noches. Pero la encargada, al enterarse de que era gitana, la miró con desconfianza. No sé, murmuró la mujer. No quisiera tener problemas. Maggie estaba a punto de justificarse, pero Elsa intervino. Escuche, estudiamos juntas en el colegio de medicina. Ella solo busca un trabajo. Denle una oportunidad. La encargada aceptó de mala gana. Está bien, pero solo si limpias después del cierre, cuando no haya clientes. No quiero quejas después. Maggie se sintió humillada, como si la trataran como a alguien de una clase inferior. Pero se contuvo. Durante varios días soportó las miradas de reojo del personal y los clientes, agradeciendo al menos ganar algo de dinero. Sin embargo, pronto los rumores se propagaron, y conocidos del campamento comenzaron a aparecer en la tienda. Sus burlas no eran más que susurros, pero llegaban directo al corazón. Mira a nuestra orgullosa Maggie, limpiando pisos. Así termina quien huye. Con valentía, Maggie renunció. Era mejor trabajar en la morgue que soportar comentarios que minaban su confianza.
Elsa solo se encogió de hombros. Bueno, al menos allí pagan un poco más y podrás ajustarte al horario de las clases. Mi mamá habló con el director médico y él aceptó ayudarte. La noche siguiente, las dos se dirigieron al hospital. El enorme edificio antiguo en las afueras de la ciudad parecía sombrío. Las luces mortecinas de los faroles iluminaban la entrada, donde una enfermera vestida con uniforme verde pálido atendía la recepción. Elsa, temerosa de entrar a la morgue, se encogió de hombros. Aquí te esperaré. Si quieres, no hace falta que lo hagas. Puedo manejarlo. Gracias por todo, Maggie sonrió a su amiga, sintiendo un leve temblor de miedo en el pecho. Solo deséame suerte. Buena suerte, susurró Elsa y la abrazó para despedirse. El depósito de cadáveres del hospital recibió a Maggie con una luz parpadeante en la entrada. El pasillo parecía interminable, como si condujera a un mundo de sombras y cada ruido le provocaba escalofríos. La joven apretó con más fuerza la fregona que le habían dado en la recepción. Tenía que dejar todo limpio antes de la mañana, cuando llegaran nuevos cuerpos. Poco después, desde lo más profundo del pasillo, se escucharon pasos ligeros y un silbido animado. Apareció un hombre alto con una bata azul y un gorro, el cabello algo despeinado. Al ver a Maggie, le sonrió ampliamente. Debes de ser la nueva, ¿verdad? Soy Simon, trabajo aquí como patólogo forense. Oye, no te preocupes, no pasa nada grave. Aquí somos personas amigables. Bueno, excepto Chuck, quizá. Maggie esbozó una leve sonrisa. Un gusto conocerte. Soy Maggie. Me contrataron como limpiadora, pero todavía estoy estudiando en la Facultad de Medicina. Espero que esta experiencia me sirva. Oh, eso está genial, suspiró Simon con fingido dramatismo. Solo ten en cuenta, aquí a veces huele un poco fuerte. Y las bromas sobre sorpresas sin aliento no siempre son solo bromas. Pero si necesitas algo, toca la puerta de mi oficina. En la parte más oscura del lugar apareció otra figura. Era un chico bajo con un rostro pálido. No saludó, solo miró a Maggie con frialdad, fijando la vista en su pañuelo colorido. Ese es Chuck, explicó Simon en un susurro. No le hagas caso, es un tipo sombrío. Pero trabaja bien. Aunque tiene sus rarezas. Chuck esbozó una sonrisa torcida, tomó una carpeta de la mesa y gruñó. Aquí no hace falta una chica. Afuera hay muchas vacantes. ¿Qué hace aquí? Maggie apretó los labios y trató de responder con calma. Solo quiero trabajar. Necesito dinero para pagar mis estudios. Ah, sí. ¿Te irás corriendo después del primer cadáver? Dijo Chuck con una ceja levantada sarcásticamente. No me iré, respondió Maggie con firmeza. Chuck, deja tus rarezas, Simon le dio un golpecito burlón en el hombro. ¿A dónde va a ir si ya aceptó este espectáculo? Maggie intentó mantener la confianza mientras se dirigía a limpiar el piso de la sala de operaciones, donde realizaban las autopsias. El olor a formalina y algo acre le quemaba la nariz, pero se repetía a sí misma que era algo temporal y que su objetivo era importante, adquirir experiencia, no abandonar la facultad y demostrar que era capaz de mucho más que mendigar. Durante varias horas, Maggie limpió meticulosamente las baldosas, vació recipientes con restos de autopsias y siguió cuidadosamente las normas de seguridad. De vez en cuando, Simon aparecía en la puerta. «Maggie, ¿todo bien?» «Sí», asentía ella, esforzándose por parecer segura. «Gracias por preocuparte».
Recuerdo cuando yo me asusté por primera vez, comentó Saman con una sonrisa amable. Vi un cuerpo y pensé que se iba a levantar y a perseguirme. Trato de prepararme mentalmente. Ellos ya no pueden hacerme daño, respondió Maggie en voz baja. Mucho más miedo dan las personas vivas. Cerca de la medianoche, Chuck asomó la cabeza. Al ver que Maggie no lloraba ni le pedía que la reemplazara, levantó las cejas sorprendido. ¡Qué aguantable! Maggie, sumergiendo el trapo en el balde, respondió con confianza. Ya te dije, no tengo miedo. Ya veremos, murmuró él antes de marcharse. Cuando terminó su turno, Maggie ya se había acostumbrado un poco a la vista de los cuerpos. Claro, no era agradable sentir el frío que emanaba de las mesas metálicas ni pensar que cada cuerpo representaba una tragedia. Pero, contra todo pronóstico, estaba logrando adaptarse. Al salir, Maggie sintió un leve escalofrío, pero en su corazón ya no había miedo. Llevaba la fregona y el balde con un alivio silencioso, la primera noche había quedado atrás. Ahora solo quedaba mantenerse en el trabajo, continuar con sus estudios y demostrarse a sí misma que su lucha tenía sentido. Recordaba las palabras de Chuck. Aquí no hace falta una chica. Pero Maggie no pensaba rendirse ante prejuicios ni temores. La muerte es parte de la vida, y a veces, para avanzar, hay que mirar al miedo directamente a los ojos. Al otro lado del mundo, en un exclusivo centro de esquí, la vida parecía completamente diferente. El crujido del teleférico se mezclaba con el silbido del viento entre las cumbres nevadas. La gente bajaba alegremente por las pistas, mientras otros disfrutaban de un chocolate caliente en un café panorámico. Mark, un empresario de 28 años con una mirada atenta y una voz firme, había llegado con amigos para desconectarse del trabajo al menos por unos días. Sin embargo, como siempre, se encontró atendiendo decenas de llamadas. Sí, Dad, lo entiendo, decía por teléfono mientras subía en el teleférico. Pero si el proveedor se retrasa, tendremos que buscar otro. No puedo permitirme incumplir los plazos. Su tono era firme. Ser dueño de una cadena de restaurantes y otros proyectos lo había convertido en millonario, pero la soledad comenzaba a pesarle cada vez más. Guardó el teléfono en el bolsillo, intentando disfrutar del paisaje, cuando de pronto escuchó un chirrido agudo. Más arriba, en una cabina cercana, una chica estaba atrapada. Era de cabello oscuro y figura frágil, pero su mirada reflejaba preocupación. Ella asomaba la cabeza por la cabina detenida y agitaba la mano con desesperación. El teleférico se había detenido debido a una falla técnica y algunos pasajeros habían decidido saltar a una plataforma segura un poco más abajo. Sin embargo, la joven claramente tenía miedo a las alturas, se aferraba al pasamanos con fuerza y gritaba algo, su voz temblorosa por el pánico. Los rescatistas aún no habían llegado, y la tensión iba en aumento. Mark evaluó la distancia. Si llego rápidamente a ella por el cable, podré ayudarla, pensó. La decisión fue instantánea. Sacó un mosquetón de seguridad y, tras colocarlo en el cable, comenzó a avanzar cuidadosamente hacia la cabina atascada. Oye, ten cuidado. Gritaban desde abajo algunos turistas al notar su arriesgada maniobra. Pero Mark no se detuvo. Pronto llegó a la cabina y golpeó suavemente el cristal. Tranquila, voy a ayudarte. ¿Cómo te llamas? Lola, susurró ella con voz temblorosa. Tengo miedo. Tranquila, Lola, todo va a estar bien. Mira, ya coloqué un arnés para ti, bajaremos juntos. Pero, es muy aterrador, sus ojos estaban llenos de terror.
¿Estás seguro de que no caeremos? Seguro, respondió firmemente. Agárrate de mi mano y no mires hacia abajo. Mark la ayudó a salir por una estrecha abertura, asegurándose de que cada movimiento fuera seguro. El descenso fue extremo, pero lo lograron. Cuando los pies de Lola tocaron la plataforma de madera, rompió a llorar y abrazó a su rescatador. Gracias. Pensé que esto era el final. Mark sonrió, algo apenado. No pasa nada. A cualquiera le puede pasar. ¿Estás bien? Sí, solo que mi corazón late como loco, respondió ella, mirando alrededor y dándose cuenta de cuántas personas había observándolos. Soltó a Mark y añadió, perdón, estoy en shock. Lo entiendo. ¿Te apetece un té caliente? Sugirió él, al notar que todavía temblaba. Más tarde, estaban sentados en uno de los cafés del complejo. Lola le contó que había ido al lugar con unas amigas, pero ellas se habían marchado a otra ciudad por unos días, dejándola sola. En realidad, no suelo venir mucho a las montañas, admitió, acomodándose algunos mechones rubios que se habían salido de debajo de su gorro. A la distancia parecía tener el cabello oscuro, pero de cerca era rubio claro. Creo que en la cabina la luz era tenue. Aunque me gusta mucho el deporte extremo. Hoy simplemente algo salió mal y me asusté. Bueno, lo importante es que lo lograste, respondió Mark con una sonrisa. Y yo me alegro de haber estado ahí. Es mucho más interesante que sentarme y tener conversaciones aburridas con socios de negocios. Intercambiaron números de teléfono y, durante la semana siguiente, comenzaron a verse con frecuencia. Lola resultó ser la hija de un influyente empresario, Austin, dueño de varios negocios en el sector inmobiliario y comercial. Mark ya sabía de Austin como un posible socio o incluso como un competidor en el mundo de los negocios. Sin embargo, en ese momento, lo que capturaba su atención era Lola, su belleza refinada, sus modales elegantes y, aunque ligeramente caprichosa, su personalidad resultaba cautivadora para alguien como él, cansado de reuniones monótonas y la dureza del ámbito empresarial. Ellos esquiaron juntos, cenaron en los mejores restaurantes y cada día Lola suspiraba con admiración al observar la energía de Mark. Él notaba que su ánimo era cambiante y que a veces mostraba un toque de egoísmo, pero eso solo parecía agregarle un encanto especial. Mark atribuía esas actitudes a los típicos caprichos femeninos, ya que, junto a ella, lograba olvidarse de su soledad. En la última noche en el resort, Lola fingió juguetonamente que no podía desabrochar su bota de esquí. Mark se arrodilló para ayudarla, y ella rió. ¡Ay, qué romántico! Parece que me estás pidiendo matrimonio. Mark levantó la vista y vio sus ojos brillantes y risueños. De repente, un pensamiento lo asaltó. No había planeado enamorarse, pero algo le decía que esta chica podía ocupar un lugar especial en su vida. O, por el contrario, convertirse en una prueba peligrosa. Sin embargo, prefirió apartar las preocupaciones. Como hombre de acción, estaba acostumbrado a confiar más en los hechos que en las dudas infundadas. El reloj en la pared de la mansión de Mark marcaba el mediodía. En el salón iluminado por el sol, habían florecido orquídeas raras, mientras un nuevo jardinero trabajaba silenciosamente cerca de la ventana, recortando con precisión los rosales para complacer al dueño. Mark revisaba algunos documentos, echando de vez en cuando un vistazo por la ventana sin percibir nada fuera de lo común. Le agradaba tener en su equipo a alguien honesto, discreto y eficiente. En el sofá del salón, Lola se recostaba despreocupadamente en una bata de seda. Mark, querido,
¿Cuándo vamos a elegir los anillos de compromiso? Preguntó con pereza. Quizás unos con diamantes que nadie más tenga. Tranquila, Lola, hay tiempo, sonrió él. Hoy tengo una reunión, después iremos a la joyería. Bueno, asegúrate de no hacerme esperar eternamente, respondió ella con un aire caprichoso, aunque enseguida le regaló una sonrisa y le plantó un breve beso antes de deslizarse fuera del sofá. Mark volvió a concentrarse en sus documentos. Todo parecía apuntar a una boda cercana. Pero en el fondo, empezaban a surgir dudas. Lola insinuaba con demasiada frecuencia su interés por regalos costosos y solía criticar duramente a los empleados domésticos. Mark trataba de justificarlo como una diferencia en la crianza. Ella era hija de un empresario rico y había sido mimada desde niña. En ese momento, un fuerte golpe en la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Mark fue a abrir y se encontró con 2 policías en el umbral. Hemos recibido una denuncia de robo, dijo uno de ellos, mostrando su identificación. Se han extraviado unos relojes, un modelo raro con un valor de varios cientos de miles. Mark miró desconcertado hacia Lola, quien asomaba la cabeza desde el salón. Son mis relojes, declaró rápidamente. Es decir, estaban en mi bolso y ahora no los encuentro. Estoy segura de que alguien del personal los tomó. ¿Qué pruebas tienes?, preguntó Mark, frunciendo el ceño. Quizás los pusiste en otro lugar y lo olvidaste. Mark, sabes que nunca olvido nada, exclamó Lola, gesticulando con dramatismo. Vi a ese, ¿cómo se llama? Tom. Sí, lo vi hurgando justo en la esquina donde estaba mi bolso. Tom. Mark frunció el ceño. ¿El jardinero? ¿Por qué haría eso? Le pago un buen salario. ¿Y si no todo va bien para él? Lola se acercó al oficial. Exigiré que lo registren. Mark miró alrededor y suspiró. Esto es un malentendido. Pero si quieres, llamemos a Tom. El jardinero, al escuchar el ruido, ya estaba en la puerta. Sacó unos guantes de trabajo del bolsillo y miró a la policía con asombro. ¿Qué está pasando? Lola afirma que le han robado un reloj. Mark intentaba hablar de forma calmada. Supuestamente tú se lo robaste. ¿Qué? Tom frunció el ceño. Yo nunca he robado nada en mi vida. Mark, me conoces, trabajo honestamente. ¿De verdad no me crees? Está mintiendo, gritó Lola. ¿Cómo se explica entonces que mi reloj haya desaparecido justo cuando él estaba cerca? Tom suspiró pesadamente. Estuve en la sala. Corté algunos brotes de una palma decorativa que me pediste que tratara, pero no tomé nada. Vamos a hacer un registro, dijo el policía y sacó un pequeño paquete del bolsillo de Tom. Dentro estaban el reloj caro. Mark se quedó parado, desconcertado. ¿Cómo llegaron ahí? No lo sé, Tom se puso pálido. Alguien los plantó. ¿Los plantó? Qué conveniente, respondió Lola sarcásticamente. Ya está claro, Mark, ¿no ves que nos está mintiendo? Mark miró a Tom confundido. Me cuesta creer que hayas robado, pero los hechos están en tu contra. Es una trampa, repitió el jardinero. Mark, por favor, créeme. Pero Lola ya estaba llamando a su padre. Papá, nuestro jardinero ha robado, ¿puedes creerlo? Menos mal que todo se aclaró. Policía, llévenselo, le dijo a los oficiales. Tom miraba desesperadamente a Mark. Están cometiendo un error.
Nunca iría contra ustedes, no necesito ese reloj. Mark lo observó mientras se lo llevaban, sin darse cuenta de cómo Tom se encorvaba y lucía derrotado. Pero en ese momento, la indignada Lola sollozó, abrazándose a su prometido. Mark, tengo miedo. ¿Y si no estás solo? ¿Quién sabe qué pueden hacer esas personas de la comunidad gitana? ¿La comunidad gitana? Mark se sorprendió, frunciendo aún más el ceño. Sí. ¿Tiene algún familiar gitano? Él mismo lo contó. Mark no quiso preguntar más detalles, tratando de calmar a Lola. La boda ya estaba cerca y debía resolverlo después, cuando todo se calmara. Pero Tom realmente provenía del mismo círculo que Maggie, quien anteriormente había intentado insinuarle a Mark los lados oscuros de Lola. Solo que Mark no quiso escuchar, el éxtasis del amor había oscurecido su objetividad. La tarde avanzada sorprendió a Mark en su oficina. Lola insistía en que descansara, pero el trabajo no lo dejaba ir. Pasaba el bolígrafo por los documentos, leyendo y firmando papeles, cuando la novia entró con una bandeja. Te preparé un café. Al menos despierta un poco, su voz sonaba suave, casi cariñosa. Mark sonrió y tomó un sorbo. Un minuto después, sintió una extraña debilidad, sus ojos se cerraban como si alguien le hubiera puesto somnífero. Lola, ¿qué?, murmuró, balanceándose en la silla. Tranquilo, cariño, todo está bajo control. Ahora te llevarán al hospital, susurró ella con una leve sonrisa. Lo dijo mientras se inclinaba hacia él para que escuchara claramente. Papá y yo nos encargaremos de tu curación. Mark cayó. Sin sentidos, a través de la niebla de un semidesmayo. Con Austen, Lola, con una expresión dulce en su rostro, les dijo a los vecinos. Si alguien pregunta. Oh, Mark tuvo un ataque al corazón, es muy grave, trabajaba demasiado. Al día siguiente, la noticia corrió por la ciudad, el joven millonario falleció de insuficiencia cardíaca. Se preparó un documento falso, firmado por el forense, quien aceptó un generoso soborno para no notar el más mínimo signo de vida en Mark. En una sala secreta, al médico se le dio la orden, registra la muerte y haz todo como debe ser. Chuck miraba a Mark, pálido en la camilla, y sabía que era un crimen, pero el dinero prometido por Austen lo cegaba. Firmas y vive tranquilo. Aquí tienes varios billetes. No firmas y encontraremos otro especialista. Y a ti te culpamos de complicidad. Chuck, con el corazón pesado, aceptó. Austin ya tenía todo preparado. Los bienes pasaban a Lola, la supuesta esposa legal de Mark. El matrimonio ya se había realizado en privado, solo quedaban algunos trámites. Después del informe oficial sobre la muerte de Mark, nadie intentó reanimarlo. En los papeles, ya era un difunto. Lo dejaron en la morgue hasta la mañana, para luego transferirlo al crematorio y destruir cualquier evidencia. Austin y Lola tenían un plan, deshacerse del cuerpo lo más rápido posible, presentar el testamento y acceder a todas las cuentas, al negocio de restaurantes y a la propiedad. Discutían todo esto en el coche mientras regresaban a la ciudad. Papá, lo más importante es que los médicos no se metan mucho, dijo Lola, encendiendo un cigarro. Chuck ya estaba atrapado. Asustamos al otro patólogo, no te preocupes. Austen frunció el ceño. El dinero es el mejor argumento para él. Para la mañana todo estará resuelto, y luego tomarás posesión de los derechos. Y finalmente uniremos nuestros capitales. Lola sonrió con malicia. Considera que ya está todo hecho.
Pero al mismo tiempo, en la morgue estaba la misma chica, Maggie, que limpiaba los pisos durante el turno nocturno. El destino quiso que fuera ella quien notara un movimiento inexplicable en el cuerpo recién ingresado. El juego recién comenzaba. La noche en la morgue parecía interminable. Maggie limpiaba metódicamente las losas, tratando de distraerse de los pensamientos sobre su familia, de la cual se había alejado. A veces recordaba a Tom, su primo o simplemente conocido de su círculo. Independientemente del parentesco exacto, él alguna vez estuvo en el tabé, que lo habían metido en prisión por robo. Decían que estaba involucrado un rico dueño, pero Maggie no conocía los detalles. Tras las paredes, empujaron una camilla con un nuevo difunto. Chuck, todavía con el ceño fruncido, llenaba papeles. Cuerpo recibido. Mark, 28 años, muerte por paro cardíaco. Maggie sudó frío cuando, de manera involuntaria, leyó el nombre. La edad le preocupó. Era alguien de su misma edad, pero yacía sin signos de vida. Sin embargo, en la morgue no se podía ceder a las emociones. Se dio la vuelta, tomó un trapo y siguió trabajando. Unos minutos después, necesitaba sábanas limpias para el quirófano y entró en una pequeña sala de almacenamiento que estaba junto a la habitación. De repente, escuchó un leve gemido. Le pareció extraño, pero pensó que el sonido se había repetido. La chica se quedó parada en la puerta. El ruido venía de la camilla. ¿Quién está ahí?, susurró, sintiendo como su corazón latía con fuerza en sus oídos. No hubo respuesta, solo otro gemido débil. Al acercarse al cuerpo bajo las sábanas, vio un rostro pálido. De repente, le pareció que el pecho del hombre se levantaba levemente, su frente estaba algo húmeda y en sus labios apareció un tenue rubor. «Sí, está respirando», exclamó Maggie, aterrada. «¿Pero por qué lo enviaron a la morgue?». Sintiéndose como si el tiempo fuera crucial, intentó encontrar el pulso en su cuello. Efectivamente, un latido débil. Parece que el somnífero no mató a Mark a tiempo, y los médicos habían fingido que estaba muerto. «Si llamo a Chuck ahora, me traicionará», pensó rápidamente. Lo más probable es que esté en complicidad. Necesito sacarlo de aquí en secreto. Maggie comenzó a moverse rápidamente por el pasillo. En situaciones como esta, lo normal es gritar pidiendo ayuda, ¿pero a quién? Los médicos del turno de día ya se habían ido, solo quedaba la enfermera de turno, Kimmy, amiga de Maggie, quien podría guardar silencio. Maggie se acercó a Kimmy y susurró. «Hay un chico vivo allá, aunque está registrado como muerto. ¿Sabes qué está pasando?». Kimmy encogió los hombros. «Vi cuando lo trajeron, dijeron que había tenido un infarto, el informe está firmado. Eso es todo. Alguien me ofreció dinero para que hiciera la vista gorda, pero no acepté. Maggie, haz lo que consideres necesario, no se lo diré a nadie». «Gracias», susurró Maggie y se apresuró hacia la camilla. Sabía que por la mañana lo podrían llevar al crematorio y entonces ya sería demasiado tarde. No tenía sentido esconderlo en otra parte del hospital, tenía que sacarlo fuera. Con el apoyo de Kimmy, Maggie abrió la salida trasera para vehículos del hospital y sacó la camilla. «Que ellos no quieran a los extraños. Al menos yo podré esconderte de los que intentaron hacerte daño», murmuró mientras miraba a Mark inmóvil. La noche estaba oscura, las farolas apenas iluminaban el camino. Maggie empujaba con dificultad la camilla por la carretera accidentada,
pero al ver la camilla salir del hospital y al suponer que era otro cadáver, los transeúntes simplemente la ignoraban. Su pecho se apretó. ¿Qué diría su padre? ¿Sus hermanos? Ellos odiaban a los que tuvieron algo que ver con el arresto de Tom. Pero ya no había vuelta atrás. Con suaves gemidos y rezos de ayuda, llegó a la puerta. Colocó su oído en la puerta, oyendo ronquidos y murmullos. Todos estaban dormidos. Perfecto, o casi todos, pensó Maggie. Estaba segura de que si alguien la veía, podrían echarla a ella y a la camilla. Pero si no ayudaba a una persona viva. Resiste, le dijo a Mark. Aunque estés inconsciente y probablemente no sepas dónde estamos, no hay otra salida. Reuniendo fuerzas, Maggie abrió la puerta y metió la camilla en el jardín. Un perro gruñó, pero al ver a su dueña, dejó de ladrar. Parecía que en esa noche, solo él aceptaba a Maggie sin hacer preguntas. En el patio reinaba el silencio, solo la luz carmesí de la lámpara en el porche iluminaba las cuerdas tendidas para secar la ropa. Maggie dio unos pasos más, arrastrando a Mark detrás de ella, y de repente escuchó un golpe sordo. Salió corriendo su padre, Alfred, con un palo grueso en las manos. ¿Quién está ahí? Resonó su voz profunda. Papá, soy yo, Maggie, respondió la joven, suavizándose. ¿Qué estás haciendo? Detrás de él aparecieron los hermanos y hermanas, así como la madre de Maggie, Vanessa. Todos parecían petrificados al ver la cama mortuoria. Dios mío, ¿qué estás trayendo? Sollozó Vanessa. No es un muerto, está vivo. Exclamó Maggie, recuperando el aliento con dificultad. Intentaron matarlo, lo salvé del depósito de cadáveres. Por favor, no me echen. Necesito que despierte. Alfred se acercó, apartó la sábana y vio el rostro de Mark. Un destello de reconocimiento pasó por su mente, ya que las fotos de este rico hombre aparecían en los medios. Además, según Tabor, sus hombres eran los culpables de haber incriminado a Tom. Sí, es el mismo multimillonario, frunció el ceño Alfred. O millonario, da igual. ¿Qué demonios hace aquí? Él metió a nuestro chico en la cárcel. Maggie tragó aire con ansiedad. Escucha, creo que él mismo se convirtió en víctima. Lo declararon muerto, pero no está muerto. Estoy segura de que si se despierta, podrá ayudar a liberar a Tom. Tenemos que arriesgarnos. Estás completamente loca. Intervino Kevin, el hermano mayor. Te echaron por descuidar nuestras vidas. ¿Y ahora traes al enemigo a nuestra casa? Si está inconsciente, no es un enemigo. Gritaba Maggie. ¿Acaso tenemos la costumbre de echar a los moribundos? No voy a dejarlo en la calle. Sí, me fui para vivir de manera honesta, pero sigo siendo vuestra hija y necesito ayuda. Alfred miró furioso a su esposa, como buscando apoyo. Vanessa captó su mirada y susurró. Dale una oportunidad, Alfred. Tal vez realmente este chico pueda ayudar a liberar a Tom. Al fin y al cabo, ¿qué tenemos que perder? El padre maldijo, agitó el palo en el aire, pero luego escupió al suelo. Está bien, mételo, pero que no hagan ruido. Y si pasa algo, los echamos a los dos. Maggie suspiró aliviada. Varios de sus hermanos menores ayudaron a meter la camilla dentro de la casa. La familia se acomodó. Se veía que normalmente estaban alerta ante cualquier ruido. Sin embargo, Maggie no dejaba de sentirse inquieta. La abuela Linda podía aparecer en cualquier momento. Y efectivamente,
unos momentos después, la anciana golpeó la ventana. Alfred, ¿qué es todo este ruido? Vi desde lejos que estabas gritando. Todo está bien, gruñó el padre de Maggie, asomándose por el hueco de la puerta. No hay visitas, duerme tranquila. ¿No me mientes?, preguntó Linda con desconfianza. Se me acabó el azúcar, pensaba pasar a buscar un poco. Mañana pasarás, cortó Alfred y cerró la ventana con una cortina. Dentro de la habitación, Maggie finalmente lavó a Mark con agua fría. Dio débiles signos de vida. Su corazón latía irregularmente, pero latía. De repente, un leve gemido. La joven se inclinó hacia él. ¿Puedes? Intenta abrir los ojos. Él no respondió. La madre llegó con hierbas curativas y trajo una infusión. Que beba, si se despierta, susurró Vanessa. Y mientras tanto, no tenemos más opción que esperar, Maggie asintió suavemente. Le pareció que en los ojos de su padre brilló una chispa de compasión, pues Alfred entendía, su hija había regresado. Quién sabe, tal vez ahora tendrían un enemigo común, aquellos que intentaron matar a un inocente, y los mismos que incriminaron a Tom. De cualquier modo, la puerta hacia el mundo de los antiguos problemas de Maggie se había abierto de nuevo. Antes de que Mark empezara a despertar, estaba acostado en un viejo sofá cubierto con montones de mantas hechas a mano. Cuando entreabrió los ojos, lo primero que vio fueron alfombras antiguas en las paredes y brillantes telas de retazos, típicas de la cultura gitana. Mark luchaba por recordar qué había sucedido, su mente estaba nublada. El último momento que recordaba era el sabor amargo del café y la sonrisa de Lola. Junto a él estaba una chica que no conocía, pero su cabello negro y su mirada cálida lo tranquilizaron. ¿Quién eres?, preguntó con voz rasposa. Soy Maggie, respondió ella suavemente. Estuviste en la morgue inconsciente. Te salvé. ¿En la morgue? Mark tambaleó, intentando incorporarse. ¿Qué pasó? Parece que tu prometida quería deshacerse de ti, la voz de Maggie temblaba. Te declararon muerto, los policías firmaron el certificado. Estabas vivo, me arriesgué y te traje aquí. Mark pasó una mano por su rostro, atónito. Lola. Yo, no puedo creerlo. Maggie quería decir algo más, pero la puerta se abrió de golpe y entró Alfred. ¿Despertó, el millonario? Bueno, ¿recuerdas cómo se llevaron a tu jardinero los policías? No lo veo como un familiar, Mark frunció el ceño, tratando con dificultad de juntar todos los hechos. Tom, lo acusaron de robar el reloj de Lola. Ella dijo que él, un idiota, porque ahora se daba cuenta de lo absurda que era toda la situación. Espera, ¿quiere decir que ella lo organizó todo? Piensa por ti mismo, gruñó Alfred y salió, cerrando la puerta de golpe. Maggie tocó suavemente la mano de Mark. Perdona a mi padre, está con la cabeza en las nubes. Pero entiende, Tom es como un hermano para nosotros. Está en prisión, y tú eres considerado muerto. Si demuestras que estás vivo, lo liberarán, porque quedará claro que el robo es solo una parte de la conspiración en tu contra. Mark cerró los ojos. Entonces me drogaron para falsificar la muerte. Tal vez Austin, el padre de Lola, sobornó al forense. Sí, tiene sentido. Necesitaban mi estado. Ahora que has despertado, podemos arreglar todo, dijo Maggie con entusiasmo. Tengo una amiga, Kimmy. Ella es enfermera, vio que te trajeron vivo, y su colega, Simon, tampoco está involucrado en este engaño.
¿Puede confirmar que el informe de la muerte fue falso? Mark asintió. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas, ira hacia Lola, vergüenza por no haber creído en Tom. Mirando a Maggie, sentía una extraña gratitud. Esta desconocida había arriesgado su vida por él. Tenemos que avisar a la policía, a los periodistas, a quien sea, dijo decidido, esforzándose por levantarse. Estoy en contacto con mis amigos y conocidos, respondió ella. Aquí tienes, conseguí tu teléfono de Elsa. Ella le ayudó a conseguir el teléfono. Estaba en una bolsa con sus pertenencias. Lo cargó, parecía que funcionaba. Mark tomó el smartphone con manos temblorosas. En media hora, el mundo explotó con la noticia: el millonario fallecido estaba vivo y dispuesto a dar un testimonio impactante. Periodistas y policías llegaron al hospital presionados por los hechos. Se descubrió que Chuck había firmado documentos falsificados. Lo llamaron para un interrogatorio y, temiendo una denuncia penal, comenzó a hablar de Austin y Lola, quienes le pagaron por este servicio. Mientras tanto, Tom, aún bajo custodia, suspiró aliviado al enterarse de que Mark había presentado una denuncia ante la policía sobre la simulación del robo y el asesinato. Arrestaron a Lola y a Austin. Durante su arresto, Lola gritaba: «Todo es mentira. Mark, estás loco». Pero ya nadie creía en sus lágrimas. Mark dio todas las declaraciones necesarias y encontró la manera de liberar a Tom. Las acusaciones contra él se derrumbaron. La policía reconoció que las pruebas fueron creadas artificialmente. Resultó que Austin había sobornado a personas para poner el reloj en el bolsillo de Tom. Maggie, al enterarse de cada paso de la investigación, sentía una emoción interna. No estaba encantada de regresar al campamento, pero entendía que Mark podía limpiar su nombre y ayudar a Tom. Su padre y su hermano veían este acontecimiento ya sin la antigua hostilidad. «Tal vez este millonario no sea tan malo», murmuró Mir al enterarse de los resultados del interrogatorio. El caso se había trasladado a juicio. Mark había demostrado oficialmente que estaba vivo. Y eso significaba que todos los documentos sobre su muerte eran inválidos. Lola y Austin fueron detenidos. Se enfrentaban a penas graves por intento de asesinato y fraude con la herencia. Chuck, por su complicidad, también recibió castigo, aunque había intentado cooperar. Cuando llegó el día de la liberación de Tom, miembros del campamento se reunieron a las puertas de la cárcel y Mark llegó en su todoterreno negro. Al ver esto, Tom pensó que estaba soñando. No podía creer que su antiguo jefe lo hubiera salvado. Pero Mark le tendió la mano. «Perdón por haber dudado de ti. Espero que podamos empezar de nuevo», dijo. Tom solo asintió en respuesta, expresando su agradecimiento. Maggie observaba desde lejos, sonriendo. La justicia podía prevalecer si las personas no temían enfrentarse a la mentira. Pasaron varios meses. La prensa local estaba en ebullición, el escandaloso caso de Austin y Lola había llegado al juicio, y todos los detalles de la resurrección de Mark se hicieron públicos. El tribunal dictó una sentencia severa: Austin y Lola fueron enviados a una colonia penal por largos periodos. Chuck, al revelar parte de la información de forma voluntaria, también sufrió castigo. Mark ahora vivía oficialmente su segunda vida. Su salud se había recuperado. Estaba siendo examinado por médicos, quienes se sorprendían de que, tras una dosis tan alta de sedantes, no hubiera muerto. En las sesiones del juicio, testificaba junto con Maggie y Kimmy como testigos clave, confirmando la falsificación.
La presencia de Maggie a su lado le daba fuerzas. Un día, cuando las formalidades judiciales ya habían terminado, Maggie estaba tomando exámenes en la escuela de medicina. Le quedaban aún algunos meses de prácticas y se convertiría en una profesional con título. Ella subió al escenario a recibir su diploma. En ese momento, Mark apareció en el salón, literalmente irrumpiendo en medio de los aplausos generales. «Esperen», dijo en voz alta cuando Maggie bajaba del escenario. «Quiero felicitar a esta chica no solo por su graduación, sino también por haberme salvado la vida. Sin ella, ahora estaría en la tierra o convertido en cenizas en el crematorio. Maggie, no tengo nada que ofrecerte, salvo mi corazón», se arrodilló ante ella. Elsa y otros compañeros de clase exclamaron sorprendidos, sin poder creer lo que veían. «Cásate conmigo», continuó Mark, mirándola directamente a los ojos. «Sé que venimos de mundos diferentes, pero te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que tu vida esté llena de felicidad y no de miedo». Ella sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, asintió con dificultad y el salón estalló en aplausos. Los viejos temores de su padre, tal vez, aún no se habían ido por completo, pero Maggie creía que su familia entendería que el verdadero camino hacia la felicidad no es el engaño ni el robo, sino el apoyo mutuo y el trabajo. Más tarde, en una pequeña pero entrañable boda, estuvieron presentes Alfred, Vanessa, Tom, Kevin y también los amigos de Maggie de la universidad. La ceremonia se llevó a cabo sin lujosas decoraciones, pero con el resplandor de sonrisas sinceras. Cuando anunciaron que eran marido y mujer, Mark miró a Maggie con orgullo, y ella sintió que finalmente sus sueños se estaban convirtiendo en realidad. En cuanto a los planes futuros, Mark le propuso a Maggie hacerse cargo de la dirección de un centro médico que él estaba dispuesto a abrir, pero Maggie decidió algo diferente. «Me gusta ayudar a las personas, pero no como directora. Quiero abrir un estudio de jardinería con Tom o con mi hermano Kevin. Son buenos chicos y quiero darles la oportunidad de volver a una vida honesta. Y yo combinaré eso con el trabajo en el hospital por turnos». Mark sonrió. «Te apoyaré. Lo importante es que seas feliz». Aunque Alfred no aceptó de inmediato la elección de su hija, vio que Mark cumplía su palabra, ayudaba al campamento, buscaba oportunidades para el desarrollo y no hacía promesas vacías. Todo el pueblo aún susurraba sobre la sorprendente historia de amor del millonario con un giro inesperado, la muerte del prometido, la revelación de la novia estafadora, el rescate en la morgue y la boda modesta pero feliz. Pero para Maggie y Mark lo más importante era que todas las dificultades habían quedado atrás y ante ellos se abría un camino hacia el futuro, donde el amor, la comprensión mutua y el trabajo honesto habían vencido al engaño y la codicia.